Hola, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta serie de predicaciones, predicando los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. En esta ocasión continuamos con la segunda parte del Salmo 23. Estaríamos compartiendo contigo, gracias por acompañarnos, los atributos del nombre del Señor Jesús en el Salmo 23. Estaríamos propiamente en la segunda parte de esta serie de videos, predicaciones o taller que estamos haciendo para que de una manera práctica podamos nosotros tener acceso a estos atributos, no porque el taller te lleve a ellos, sino porque la oración, escuchando su palabra, su misericordia, el Espíritu Santo es quien nos guía, quien pone el querer, quien pone el hacer. Pero bueno, simplemente este taller es una herramienta más, muy sencilla, pero con mucho cariño para que podamos nosotros incursionar, déjame decirlo así, en esta hermosa tarea, en este trabajo que el Señor nos ha dado tan honroso de poder compartir su precioso nombre, predicarlo para que lo conozcan, lo adoren y lo glorifiquen y se cumpla su preciosa voluntad de que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesús es el Señor para la gloria de Dios mismo, para Él mismo. Gloria, gloria a nuestro Señor Jesús, que Él te bendiga y que nos bendiga abundantemente para que podamos hablar su palabra con sabiduría no humana, sino con su propia y bendita palabra. Esas palabras que son espíritu, esas palabras que son vida. Voy a compartir contigo la presentación y, como siempre, nuestra herramienta de Eastword que hemos estado utilizando en estos talleres y en estas prédicas y discipulados que estamos compartiendo contigo. Ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, pues bienvenidos nuevamente a su canal Predicando el Nombre del Señor Jesús, Gálatas 2:20, y los atributos del nombre del Señor Jesús en el Salmo 23. Estaríamos en la segunda parte de este precioso salmo, de esta preciosa alabanza. Vamos a continuar, no sin recordar nuevamente que las versiones que utilizamos es la Biblia Textual 4, en su versión 4, y podemos, perdón, utilizar cualquier otra versión, la que sea de tu agrado, con la que tú te acomodes, no hay ningún problema, es exactamente la misma palabra de Dios. Voy a repetir muy brevemente las consideraciones, las primeras 5 consideraciones propiamente que vimos en el primer video. Lo primero es recordarte mi posición o lo que yo considero a la luz de la palabra, lo que el Señor me ha permitido entender de su preciosa palabra, cómo se predica. Y entonces, o cómo se comparte, o cómo se testifica, o se elabora un discipulado, un taller, etcétera. Creo firmemente, y no me dejarán mentir muchos pastores que hacen lo mismo, siguiendo esta ordenanza y esta enseñanza de nuestro Señor Jesús. Creo que la palabra de Dios se comparte y se predica capítulo por capítulo y libro por libro. Lo mismo, o la misma regla, la misma temática, la misma metodología, como quieras llamarle, se utiliza o se aplica también en sus discipulados, testimonios, talleres o cualquier otra forma que pueda utilizarse para predicar, compartir y hacer notoria o hacer manifiesta su preciosa palabra, enseñando su nombre para honrarlo y glorificarlo. Continúo entonces contigo, versículo por versículo, en este Salmo 23. Vamos a verlo ahora de una manera diferente, ¿sí? Y te sugeriría que revisaras la primera parte de esta serie de Predicando el Nombre del Señor Jesús, sus atributos propiamente en el Salmo 23. Aquí te dejo el enlace, sería la primera parte. Esta que estamos viendo el día de hoy sería la segunda parte. ¿Cuál es la primera consideración que tenemos? Ya te hice una declaración, que es lo que yo creo firmemente. Bueno, pues eso es lo que creo, que la palabra se predica de esa manera. La primera consideración, recuerda, es orar. Orar escuchando
el capítulo completo en este caso, que sería el Salmo 23, una y otra vez rumiando su palabra. Si no viste la primera parte de este video, bueno, te invito a que la veas, ya te dejé ahí el link. También te dejo el enlace de Predicando el nombre del Señor Jesús en el taller, que vimos un ejemplo práctico, la primera parte, y ahí vemos propiamente lo que se explica en relación a rumiar la palabra, rumiar su palabra. Es una y otra vez masticarla, digerirla una y otra y otra y otra y otra, escuchando, escuchando, escuchando. También en una segunda declaración, recuerdas que ya tenemos presente, si te sumas a esta hermosa tarea, tenemos presente su indicación. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Jeremías 33:3, ya lo conocemos, esta preciosa cita. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues le preguntamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Le preguntamos al Señor para que nos permita conocerlo. El único propósito, el único objetivo es que su nombre sea conocido, sea adorado, sea glorificado. Hay otro video que ya compartimos contigo que preguntarle al Señor Jesús. Son preguntas válidas que puedes hacerle en relación a esta cita de Jeremías 33:3, que ya te comenté. Aquí te dejo el enlace también. Sería muy útil, considero, ¿verdad?, que lo revisaras para que podamos estar en el mismo canal y vayamos comprendiendo a la luz de la palabra lo que nos va diciendo nuestro Señor. Tercera consideración, también muy breve. Recuerda que el Señor nos enseña cuál es el propósito central, no solamente en un capítulo, sino en toda la palabra. En toda la palabra, en la Biblia, la obra de nuestro Señor Jesús, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la obra de nuestro Señor Jesús desde antes de la fundación del mundo hasta su parucía y hasta la eternidad, donde Él va a ser adorado y glorificado, tiene un único propósito. Y veíamos esta cita, era del Juan 17, del 4 al 6. Ahorita ya nada más repetimos los versículos 4 y 6 en la primera parte de estos videos, de esta serie. Compartimos los 3 versículos. Si te interesa conocerlo, te pediría de favor que consultes el enlace que te dejamos en la postal anterior. Nos dice la palabra de Dios: yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Cuál es esa obra? Bueno, aquí vemos que nuestro Señor Jesús glorifica a Dios, glorifica al Padre. ¿De qué manera? Acabando o terminando la obra que le fue encomendada. ¿Cuál es esa obra? El versículo 6 nos dice claramente cuál es. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Sabemos que continúa el versículo, pero bueno, lo que nos interesa en este momento es resaltar precisamente estos 2 puntos. Es glorificado el Padre cuando se termina su obra, es decir, cuando se culmina, se lleva a cabo, pero para terminarla tenemos que empezarla, tenemos que proseguirla y obviamente después finalizamos. ¿Cuál es esa obra? Una sola obra, un solo tema. Acuérdate, el tema es uno y hay muchos subtemas y de esos subtemas pueden salir otros subtemas, pero el tema es solamente uno, el temor a su nombre. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Conocer su precioso nombre, ¿para qué? Para adorarlo y glorificarlo. Esa es la situación. Verso 6 nos dice: manifesté tu nombre. Esa es la obra de nuestro Señor Jesús. Vino a eso, a manifestar el precioso nombre. ¿Cuál es el nombre? Bueno, pues sabemos que ese nombre es el nombre de Jesús. Ahí mismo está en Juan 17. Ya tendremos la oportunidad, si Dios nos presta esa vida y nos presta esa oportunidad y ese honor de seguir compartiendo su preciosa palabra, tendremos la oportunidad de compartir contigo este capítulo 17 completo. Acuérdate que esta serie tiene esa finalidad de empezar a compartir capítulos completos sobre los atributos del nombre del Señor Jesús que podemos encontrar en cada capítulo. De hecho, si tú entras al canal, podrás ver ya listas de reproducción en donde se está clasificando
estamos trabajando en ello, estamos clasificando los videos que ya tenemos, que el Señor nos ha permitido compartir contigo. Y bueno, en esta serie se refiere precisamente a eso, predicando capítulos completos, capítulos completos. Entonces, este sería el segundo video. Te pedimos paciencia, de favor, y tus oraciones para que el Señor siga exaltando su precioso nombre y lo siga dando a conocer para que más y más personas lo adoren, lo conozcan, lo glorifiquen y lo exalten. Te dejamos estas citas. Estas citas nos muestran, nos revelan de alguna manera ese propósito, ese tema central. Hay muchas más, recuerdas, pero bueno, son algunas citas simplemente que queremos compartir contigo. Y también próximamente, ¿te acuerdas que te había prometido? Estaremos hablando de esa unidad de propósito y del tema central de su palabra, que es, ya lo dijimos, exaltar su precioso nombre, conocerlo para exaltarlo. Cuarta consideración. En esta cuarta consideración recordarás que es escuchar nuevamente. Me vas a decir, pues es lo mismo, siempre me dices escuchar y escuchar y escuchar. Mis amados hermanos, el Señor nos dice, escucha, dice, escucha, escucha y escucha. Y la oración por excelencia del pueblo de Israel es escucha. Y cuando le habla a su pueblo, le dice, escucha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues escuchar, escuchar. ¿Sale, vale? Si tú ves, por ejemplo, el libro de Job, te darás cuenta que disertaban ahí tres ancianos o tres sabios, y luego lleva al final el joven Eliú, y Eliú es, Dios es ese, o Dios es ese que está ahí. Eso significa el nombre de Eliú. ¿Quién es Eliú? Pues nuestro Señor Jesús. Cuando termina el libro de Job, tú podrás verlo. Dios le dice a los ancianos que está enojado con ellos porque no le dieron la gloria como su siervo Job. Pero curiosamente no menciona a Eliú, si te das cuenta. ¿Por qué no lo menciona? Pues porque Eliú no profirió ninguna irreverencia contra el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Pues porque es Jesús mismo hablando de sí mismo y exaltando y dándole honra y gloria al nombre de Dios. Obsérvalo, obsérvalo, y ya tendremos la oportunidad también de compartir contigo este precioso libro de Job. ¿Qué hacemos? Seguimos escuchando y seguimos escuchando. ¿Te acuerdas que Eliú, o nuestro Señor Jesús, le dice a Job, ¿tienes algo que decirme? En el capítulo 33, ¿tienes algo que decirme? ¿No? Entonces, cállate. Después de que Job se había aventado todo su discurso, que le dice, todo lo que me dijiste no sirve de nada. ¿Tienes algo que decirme? No. Entonces, cállate, escúchame y te voy a enseñar sabiduría. Y entonces comienza la exaltación al nombre de Yahvé. Obsérvalo. A partir del capítulo 32, el 33 es lo que te estoy comentando, y ve cómo viene la exaltación y cómo termina el libro de Job. Escucha, escuchar, escuchando. Así oramos. ¿Cómo? Escuchando. ¿Esa es la oración? Sí, esa es la oración. Escuchar, escuchar, escuchar. Se vale preguntar, ¿sí? Ya te dejé ahí un enlace para que podamos ver algunas preguntas. Tú podrás preguntarle más cosas, pero son algunas preguntas guías o algunos tópicos que te pueden servir para formular tus propias preguntas a nuestro Señor cuando estés en su presencia acerca de su nombre, para poderlo conocer mejor y poder darlo a conocer para que lo adoren y lo glorifiquen. En oración, entonces, escuchamos su palabra y nos revela, ¿te acuerdas?, que el tema central, pensando en esta situación, el tema central se encuentra en el versículo 3. ¿Cuál es? Otra vez, el amor y temor a su nombre. No perdamos de vista esa situación. Cuando empecemos a orar y empecemos a vislumbrar el capítulo completo del que se trate, en este caso el Salmo 23, identificar el tema central del capítulo. Y ténmelo por seguro, siempre, siempre, como te había comentado anteriormente, va a coincidir con el propósito central de toda la Biblia, que es exactamente el mismo.
el amor y el temor a su nombre. Puedes consultar las citas que también compartimos contigo en el primer video de esta serie. Entramos, en ese sentido, recordarás, a el Salmo 23 y sombreamos, ¿recuerdas? El nombre de nuestro Señor, y decíamos, no casualmente, sino lo dijimos de una manera coloquial, casualmente será, y algunos dicen es diosidencia. Bueno, lo que pasa es que Dios tiene ese plan perfecto, ¿no? Versículo primero y versículo sexto aparece el nombre. Si te fijas, Yahvé en el versículo primero y en el versículo primero, y compartíamos también contigo dos atributos que están en el versículo primero y en el versículo sexto, respectivamente. Pero el versículo central, el alfa y la omega, y al centro está nuestro Señor Jesús. Versículo central, por amor de su nombre. Ese es el tema central del Salmo 23. No es el pastor, y no estamos demeritando que nuestro Señor no sea el pastor, o estamos demeritando que sea simplemente un pastor. No, es uno de los atributos que aparecen aquí en el Salmo, pero hay muchos, muchísimos más que iremos compartiendo contigo. Después de haber visto a la luz de la palabra en esa oración, escuchando cuál es el tema central y habiendo identificado que está en el versículo 3, otra vez volvemos a orar. ¿Cómo? Escuchando. Otra vez volvemos a orar. Acuérdate de rumiar la palabra. Revisa, por favor, ese video. Te dejé ahí el enlace, revísalo y ahí lo explicamos, ¿no? Esa situación de estar rumiando su palabra, ¿qué significa? Una vez identificado ese tema central, entonces, bueno, empezamos a observar a la luz de la palabra algunos atributos. Y comentábamos que el Señor nos mostraba dos que son muy obvios. Aquí están. Aquí está lo que te comentaba hace ratito. Versículo 1, Yahvé es mi pastor. Y versículo 6, el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida. Misericordia. ¿Te acuerdas que compartimos ahí varias citas en relación a el primer atributo, pastor? Compartimos muchas citas a través de las cuales tú puedes hacer varias predicaciones. No recuerdo ahorita cuántas eran, 7, 8, 9, 10 citas en relación simplemente a pastor, y hay muchas, muchísimas más. Y eso te sirve para hacer más y más predicaciones. Ahí el subtema, no el tema, el subtema sería el atributo de nuestro Dios mostrándolo como pastor. Te recuerdo aquí una cosa. Cada uno de los atributos del nombre de Dios revelan el nombre de Dios completito. No es una parte de, lo muestran de una manera diferente o en un papel o en un rol diferente, sí, pero se trata de la misma persona, se trata del mismo Dios, se trata del mismo Jesús. Siempre, siempre van a revelar cualquiera de sus atributos, la integralidad, es decir, la plenitud, completito. ¿Te acuerdas que nuestro amado pastor Pablo nos dice en Colosenses, en Jesús reside en ese cuerpo humano toda la plenitud de lo que Dios es? O sea, todo el nombre de Dios reside en Jesús, por supuesto. Entonces, cada uno de sus atributos, ahí está el nombre de Dios, no es solamente una partecita. Y cuando hablábamos del pastor, te vuelvo a repetir, pues vimos muchas citas que puedes predicar, muchas predicaciones o compartir muchos discipulados, muchos testimonios, muchos talleres acerca del pastor. Y también veíamos misericordia. ¿Sale? Entonces, bueno, pues te invito a que revises esa primera parte del video, de esta serie de predicaciones en relación a el Salmo 23. Pasamos entonces a la segunda parte y entramos ya propiamente en materia. Aquí agregamos una sexta consideración, como podrás observar. Sexta consideración. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues ya te lo sabes, ¿no? Volvemos a orar escuchando, rumiando con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, cada versículo.
para poder precisamente escuchar otros atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí te puse entre paréntesis, tú podrás darte cuenta, te puse entre paréntesis una figura del triángulo. No quiero perder el tiempo y ya la había puesto, pero decidí quitarla. No, no es el objetivo compartir eso, pero tú podrás encontrar por ahí algunos TikToks, algunos mensajes, memes, no sé cómo le llaman, soy muy malo para eso, pero te lo comparten ahí en internet y te dicen, te mandan un triángulo y en medio de ese triángulo o dentro de ese triángulo hay otras figuras de triángulos, seguramente ya lo habrás visto, o cuadrados, también lo hacen con cuadrados y te mandan ese cuadrado y dentro de ese cuadrado hay otros cuadrados, otros cubos, y entonces tú dices, bueno, ¿cuántos cuadrados o cuántos triángulos hay ahí? Tú, en primer lugar, si observas así a simple vista, pues ves un triángulo y a lo mejor alcanzas a ver dos o tres más y dices, ah, pues dos o tres y el primero grandote donde están encerrados todos, pues son cuatro. Pero si empiezas a observar con atención, esa figura tiene más y más y más y te van apareciendo más. Depende el número que pongan, a veces son 16, 20, 30, 32, 60, etcétera, ¿no? Y entonces es el mismo triángulo, no cambió. Es la misma figura, no cambió. Simplemente al estar observando, vas viendo, vas encontrando nuevos triángulos. Y no quiere decir que no estaban, ahí estaban. Esta figura que quiero compartirte, que no lo hice, te vuelvo a repetir, es similar a lo que estamos haciendo en la palabra de Dios. Cuando escuchamos la primera vez, pues a lo mejor vemos nada más el pastor y vemos tal vez misericordia o simplemente nos sentamos en el pastor. Todos saben que el Salmo 23 es, el Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor, Yahvé es mi pastor y nada me faltará. Todo el mundo lo conocemos coloquialmente así. Y a lo mejor pensamos que es el único atributo que se nos muestra en este salmo acerca de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y estamos viendo que no es así. Hay muchos más, pero a simple vista no los pudimos ver. ¿Qué seguimos haciendo entonces? Orando, 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 sin perder de vista, nunca, 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 nunca. O sea, siempre vamos a tener presente la unidad de propósito de su obra. Y acuérdate, el versículo central que ya vimos por gracia de Dios, que es el versículo 3. Tú podrás revisar tu concordancia o alguna herramienta como Lisword para que podamos ver o puedas encontrar más citas y puedas hacer más predicaciones, discipulados, talleres, lo que tú quieras hacer para comunicar el nombre de nuestro Dios. Y me vas a decir, bueno, esta sexta consideración, pues es la misma, o sea, me vuelves a decir que haga lo mismo, ¿sí? Pero ahora recordemos, vamos a pasar a nuestro Salmo 23 para que observes. Ya teníamos ahí subrayado, acuérdate, lo había puesto en color dorado o café, tal vez te aparezca a ti ahí en el color, dependiendo de la tonalidad que tengamos en nuestras computadoras. Este color dorado en el verso 1, pastor, y en el verso 6, misericordia. Ahora te estoy poniendo aquí en otro color, color azul, más atributos del nombre de nuestro Dios. Y te quiero presentar otro atributo diferente al de pastor que está en el versículo 1. Si te fijas, dice, nada me faltará, nada me faltará. Y a lo mejor me dices, ese no es un atributo, nadie se llama, nada me faltará. Bueno, pues, ¿qué crees? Que sí, es un atributo y Jesús se llama así. Nada me faltará. No estamos faltando el respeto a nuestro Señor, estamos exaltando la grandeza de su precioso nombre, la magnitud, la profundidad, la belleza, la santidad, lo magnánimo que es su precioso y único, grandioso, portentoso, sublime. No tengo palabras, ¿te acuerdas que hay una alabanza de Lily Goodman? Dice, pues no hay palabras en el diccionario, o sea, se agota. No puedes decir en todas las palabras que existen en el diccionario y en todos los idiomas, no podemos decir la grandeza de nuestro Dios, de su precioso nombre. Entonces, bueno, nada, nada me falta. Y si nada te falta,
es porque hay un proveedor. Tú habrás escuchado el atributo de Jireh. Jireh es el que provee o el que se provee de sí mismo. Por eso nada falta. Este atributo ya lo encontrarás por ahí próximamente también en la lista de reproducción donde dice atributos del nombre de Dios. Hasta ahorita, bueno, por cuestiones de tiempo, etcétera, solamente tenemos cuatro atributos que hemos podido compartir. Próximamente estaremos compartiendo más contigo para que vayamos enriqueciendo este canal y podamos darle la honra que merece a nuestro Señor. Pues no es posible porque nos quedamos cortos. Dice la palabra que ni todos los libros del mundo alcanzarían para describir quién es Él, menos un canal creado por un ser humano, ¿verdad? Pero bueno, presentarte el mayor número de atributos para honra y gloria de su precioso nombre. Nada me faltará. Es otro atributo. Nada me faltará. Ahorita lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Versículo 2. Dice, lugares. Me vas a decir, o sea, lugares es un atributo. Sí, sí. Ahorita lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. Por ejemplo, recordarás en el capítulo 8 de Juan, ahorita lo vamos a ver, en el capítulo 8 de Juan, que les dice Jesús, pues yo me voy, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y todos se quedan así de a seis, y ¿a dónde va a ir este? ¿Se va a matar? ¿O qué le pasa? ¿Está loco? Y dice, no entendieron que les hablaba del Padre. ¿A dónde se va a ir Jesús? Jesús no se va a ir a un lugar físico, geográfico, Jesús se va a ir al Padre. Entonces el lugar, ese lugar santo, es él mismo, es un nombre. Otro atributo más en el versículo 2, tiernos pastizales. ¿Cómo que tiernos pastizales? Sí, tierno, Dios es tierno, mi hermano. Dios es tierno, pero también es pastizal. Sí, también es pastizal. Y podemos encontrar aquí tres atributos. Sí, si pones tiernos, pues Dios es tierno. Luego pastizales, pues Dios es el pastizal, lo que comen las ovejas, ¿no? Pero luego pueden ser también tiernos pastizales. Entonces no solamente son pastizales, sino son pastizales tiernos. Y tenemos un tercer atributo ahí, más el de lugares. Ya tenemos entonces cuatro atributos en el versículo 2. Y todavía dice, me hace descansar, me hace hacer todo lo que Dios hace. Si recuerdas ahí, por ejemplo, estuvimos viendo una cita de Ezequiel 36, del 22 al 28, en la primera parte de esta serie de predicaciones del Salmo 23. Ya te dejé el enlace. Ahí veíamos que todo es por amor a su nombre, todo cuanto hace. Y si observas todo este Salmo 23, igual en la primera parte de esta serie de predicaciones, compartimos que todo lo que Dios hace en los primeros tres versículos y todo lo que Dios hace en los últimos tres versículos tiene que ver con el amor a su nombre. Entonces, todo cuanto hace Dios no es que no sea importante, sino que está supeditado a una sola cosa, mostrar quién es Él. Recuerda, el nombre de Dios es yo soy el que soy, no es yo soy lo que hago o yo soy el hacedor. Ese es un atributo, hacedor, pero no es el único. Hay muchos atributos más. Hace, hacer, el arquitecto, el constructor, sí, ese es nuestro Señor Jesús. Pero luego también dice descansar. Y entonces observa ya cuántos atributos llevamos, ya no sé ni cuántos llevamos aquí en el versículo 2. 1, 2, 3, 4, 5, este sería el sexto, descansar. Entonces, ¿Jesús es nuestro descanso? Claro que sí, Jesús es el descanso. Entra en el reposo. ¿Se acuerdan? El reposo de Dios. Ahí está otro. Junto es otro atributo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Otro más. Aguas. Pues Jesús es el agua viva. Luego de reposo. Bueno, ya lo comentábamos ahorita, que puede ser similar a este atributo de descanso. Pero además, si tú dices aguas de reposo, porque puede ser aguas para beber, simplemente, pero también hay aguas para reposar. Haz de cuenta una tina. No sé si has ido a algún balneario o algún hotel
de descanso donde llegas y te ponen una tina con agua calientita, te metes, no te la tomas, descansas, reposas, te relajas. Entonces observa cómo vemos otro atributo ahí. Y luego todavía otro más en este versículo. Conduce. Él te conduce, te guía. Es la guía, es el conductor. Por eso es el pastor, etcétera. Si te das cuenta. Vamos al versículo 3. ¿Qué más es nuestro Señor Jesús? No qué hace, ¿qué más es? El restaurador. Me vas a decir, pero aquí dice restaura. Por eso, pero ¿quién restaura? Pues el restaurador. Un restaurador restaura. ¿Qué más? Guía. ¿Qué hace? Me guía. Sí, pero ¿quién te guía? Pues el guía, entonces se revela como el guía. ¿Cómo más se revela nuestro Señor Jesús? Senda. Él es el camino, ¿te acuerdas? Senda, un sendero, un camino. ¿Va a ser pedregoso? ¿Va a haber algunas pruebas? Claro que sí. Pero además, justicia. Fíjate, otro más. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios, alinearnos a su propósito, a su voluntad, pero también lo puedes predicar junto y sería otro atributo más. Son sendas de justicia y ahí te sale otro atributo más. Otro atributo, pues amor. Y este no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en las cartas de Juan. Dios es amor. Hay muchas alabanzas, por ejemplo, hay de Marcos Witt que nos hablan de Dios es amor. Entonces, bueno, observen, no perdemos de vista, acuérdate, el versículo central, que es por amor a su nombre. Pero ya cuántos vimos en el versículo 2, cuántos vimos en el versículo 3, vamos al versículo 4 y dice todavía, no temeré mal alguno. Mm, Bueno, entonces esto es valentía, si te das cuenta, es ser tenaz, perseverante. Ahí hay otro atributo de nuestro Señor Jesús. Tú estás conmigo, el Dios que está conmigo, el Dios que me ve, por ejemplo, el vidente, ¿no? Que le llama, por ejemplo, Agar. Es el Dios que me vio, que está ahí, que me está viendo, que me está vigilando, que sabe lo que estoy haciendo. Tú estás aquí conmigo. Imagínense ahí los discípulos en la tempestad, etcétera, ¿se acuerdan? Y dice, pues, Señor, pues tú estás aquí, ¿no? Bueno, no dijeron eso, ¿verdad? Jesús es el que les dice, pues ¿por qué están de miedosos si yo estoy aquí? Y le dice al mar, cállate, ¿no? Bueno, estate quieto o aquíétate, y al viento le dice, cállate, y ¡pum! Todo otra vez bonanza, tranquilidad. ¡Wow! La fuerza de nuestro Señor. Y hablando de esa fuerza, también vemos vara para corregir, callado, ¿no? El callado no es de estar, de guardar silencio, el callado es bastón que utiliza nuestro Señor para jalar a la oveja, tiene un gancho hasta arriba y la jala cuando se va desviando, ¿no? La vara es cuando no haces caso y pum, vale, te pega, y el callado es cuando te vas de poquito y te jala y te dice, ¿a dónde vas? Si obedeces, pues ya no te va a pegar, ¿verdad? Pero la ovejita, si no hace caso, pum, vale, le meten su varazo. ¿Qué más hace? Bueno, aquí podemos ver vara y callado se utilizan para qué. Fíjate para qué. Para infundir aliento. Y entonces aquí vemos otro atributo del Señor Jesús, el que infunde aliento. Sabemos, por ejemplo, Cristo es mi fortaleza, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor es mi torre fuerte, etcétera, ¿no? Hay muchos atributos que están relacionados con este atributo que está aquí, de que te infunde aliento, y entonces observa cuántos atributos tenemos ya. Y todavía recuerda, nos falta ver las citas, porque aún de cada uno de estos atributos puedes predicar muchas modalidades, muchas citas más, muchos subtemas, y vamos a ver cuántas predicaciones podemos obtener de aquí. Estamos hablando de años predicando, si lo haces cada 8 días, años, 3, 4, 5 años fácil, con la mano en la cintura, predicando el Salmo 23. Y siempre estarás predicando, déjame decirlo así,
Porque me preguntan, pero ¿vamos a predicar siempre la misma cosa? Las cosas de Dios sí. Cosas materiales, físicas o aún espirituales, no. Pero las cosas de Dios sí. ¿Vas a estar predicando la misma cosa siempre? ¿A qué me refiero por cosa? ¿Vas a estar predicando el mismo nombre siempre? Sí. Tal vez el mismo atributo por 4, 5, 6 meses. Sí. Por ejemplo, pastor. Sí. Por ejemplo, amor. Sí. Por ejemplo, justicia, el que tú quieras. Sí. Por 3, 4, 5 meses. Sí. Pero siempre va a ser, como dice su palabra, tus maravillas son nuevas cada mañana. Va a ser algo nuevo en cada predicación, aun cuando prediques el mismo atributo, o sea, la misma cosa, el mismo atributo, en el mismo versículo por mucho tiempo. Vamos ahora al versículo 5. Aderezas mesa delante. Aderezas. El que adereza. Pues hablamos, por ejemplo, de una persona que sabe cocinar, una persona que sabe combinar sabores, un especialista, un catador. ¿Me estoy explicando? Mesa. Él es la mesa donde podemos sentarnos a cenar esa cena del Señor en el día final, en su parucía, cuando estén preparadas las bodas para la esposa, ¿no? Las bodas del Cordero. Delante, el que está delante de, como los serafines que están delante de su trono, alabándolo y glorificándolo todo el tiempo. Así está nuestro Señor, adorándose a sí mismo todo el tiempo. Y es lo que quiere que estemos haciendo nosotros desde aquí y por toda la eternidad. Presencia, otro atributo más en el versículo 5. Presencia. Claro, cuando hablamos de su presencia, estamos hablando de su gloria, de quién es Él, de su nombre. Otro atributo más, el ungido. Acuérdate que el ungido, bueno, pues es en hebreo el Mesías, en griego el Cristo. Cabeza, ¿te acuerdas? Jesús es la cabeza de su iglesia, de su cuerpo, ¿no? De la esposa, de su pueblo. El aceite, Él es el aceite, ese aceite santo, ese aceite puro que es el Espíritu Santo propiamente, ¿no? La unción. Copa, Él es la copa. Acuérdate que la copa es, luego mis nietos me preguntan, abuelo, ¿y qué significa como que la copa? ¿Qué es eso? O sea, es un vaso, ¿sí? En nuestro corazón. Y acuérdate, lo vimos, por ejemplo, en la primera parte, en Ezequiel, nos da un corazón nuevo, Él pone un corazón nuevo, un corazón de carne, el suyo, y nos da un espíritu nuevo, pero además pone su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que lo reconozcamos como el único Dios verdadero, lo honremos y lo glorifiquemos. Ese es el propósito. Rebosando. ¿Qué es rebosar? Ya te lo explicaba en esta primera parte del video y también en el primer video, ¿sí? Rebosar es Dios sigue vaciando su agua, tú ya estás lleno y como ya estás lleno, ya no tienes capacidad para contener esa agua y entonces se empieza a desparramar, se tira. Pero Dios no cesa. Cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, y te sirven y el mesero puede descuidarse, pues se tira, entonces inmediatamente retira la jarra o el envase grande, ¿no? El casco, lo que lleve, lo retira inmediatamente y deja de servirte. ¿Qué crees? Dios no. Dios sigue echándole y echándole y echándole y echándole y echándole. Y entonces no para. Eso es rebosar. Eso es rebosar. Ríos de agua viva. Ríos de agua de vida. Vamos al versículo 6. Ciertamente, certeza, verdad. Jesús es la verdad. Ahí hay otro atributo. Bien. ¿Te acuerdas que veíamos esto en el primer video que compartimos contigo? Aunque nada más lo mencionamos brevemente, bueno, pues aquí ya vamos a hablar ahorita de el bien. Él es el sumo bien. La misericordia ya la tratamos en el primer video, ya la habíamos visto este atributo. Escoltar, Él es el escolta, Él es el que te cuida, Él es tu guardador, es el guardador de Israel, el que te cubre, el protector, etcétera. Vida, soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está otro atributo. Casa, Él es la casa, ¿no? Nosotros somos parte de su templo, somos parte de su cuerpo, pero la casa, pues es Él. ¿No se fijaron que les hablaba de su propio
templo de su propio cuerpo, ¿no? Tiren esta casa o tiren este edificio y yo lo voy a volver a construir en 3 días. Todos se burlaban y no sabían que estaba hablando de su cuerpo. Moraré, él es la morada. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Juan, que nos dice, muchas moradas hay en la casa de mi padre, voy a prepararles un lugar, una casa, un lugar donde vivir? Largos días, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la eternidad. Y a lo mejor me dices, híjole, está bien padre todo esto, pero pues como que no lo entiendo muy bien, no veo ahí los atributos. Bueno, permite detener aquí esto, estas postales, y vamos a pasar a nuestra herramienta de Eastward. Dame un segundo, aquí está, y nos vamos directamente a nuestro Salmo 23. Listo, ya lo tenemos ahí en pantalla. Salmo 23, ya está ahí. Déjame ver si crece un poquito, se hace un poquito más grande, ahí está, ¿sí? Y nos ubicamos en el versículo 1. ¿Te acuerdas? Bueno, habíamos visto pastor, ese ya lo vimos este, en el primer video, y entonces vemos la segunda parte, nada me faltará, ¿te acuerdas? Pastor ya lo vimos en el primer video, ahorita nos ubicaríamos en la segunda parte, nada me falta. Ya hasta dijimos, ¿cómo es posible que Jesús se llame nada me falta? Sí, observa, mira, podemos ver aquí, ¿te acuerdas? Cuando sombreas acá, de este lado izquierdo, el Salmo 23, le das clic, aparece en otro color y entonces te aparece aquí el versículo 1 y siguiendo, ¿te acuerdas? Esta herramienta de referencias bíblicas del tesoro del conocimiento bíblico, pues vemos, lo del pastor ya lo vimos en el video pasado, entonces nos ubicamos en nada me faltará y, por ejemplo, el Salmo 34, 9. Temed a Yahvé vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Le doy clic aquí y nos redirecciona a la cita que te estoy proclamando. Temed a Yahvé vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. ¡Wow! Nada falta. Pero, ¿cuál es la condicionante? Fíjate, teman. ¿Teman qué? Pues su nombre. ¿Quiénes? Nosotros, sus santos. Y te acuerdas que en Ezequiel, en el video pasado, en la primera parte, veíamos, Él santifica su nombre en nosotros. Por eso somos sus santos, por eso nos santifica, nos aparta. Acuérdate que santificar no es que nos ponga una alcancía abajo de nuestros pies para que nos echen moneditas. Santificar es me aparta, o sea, me aparta de mi vida, me aparta de mis necesidades, me aparta de mis pensamientos, me aparta de mi yo, me consagra para Él, para usarme, para honra y gloria de su nombre, para que Él sea conocido y exaltado. Entonces, temed a Yahvé vosotros sus santos. ¿Por qué? Dice, porque nada le falta a los que le temen. O sea, fíjate, hasta convenientemente puedes decir, bueno, pues si no quiero que me falte nada, pues voy a temer su nombre, aunque ya no sería por amor, sería por conveniencia. Y entonces Dios ve tu corazón y te va a decir, pues ok, te estás robando ahí las bendiciones, pero me hubiera gustado que lo hubieras hecho por amor, no por conveniencia. Vamos a nuestro Señor por amor, porque Él nos amó primero, lo amamos y nos enamoramos de Él, nos canta a través de su palabra y nos enamora, porque Él nos amó primero y por eso nosotros podemos amarlo. Regresamos, acuérdate con esta flechita, regresamos aquí al versículo 23 y tenemos más citas. Ya tenemos ahí una predicación, ¿no? En el Salmo 34, los versos 9 y 10, ¿sí? Y vamos a otro, por ejemplo, el Salmo 84, 11, ¿sí? Tenemos otra cita más, Mateo 6, 33. Esta ya te la sabes, ¿no? Busca, pues, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Nada te va a faltar. Y ahí en Mateo 6, por ejemplo, pues tienes otro sermón que predicar, otro discipulado que dar, otro taller que hacer en relación a la provisión de Dios. Pero ¿cuál es la condicionante? Recuerda, busca primero que Él sea el Señor en tu vida.
Eso es buscar las cosas del reino, no es buscar el paraíso, buscar el palacio, buscar sus bienes y sus propiedades para enriquecernos. No se está refiriendo Dios a esa economía monetaria que falsamente nos venden aquí muchas religiones. Declara que vas a ser rico y declara que hay poder en tu vida y economía y riquezas. No, mi hermano, riquezas espirituales y nada, créeme, 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 en realidad créeme, porque lo dice la palabra, nada te va a faltar. No me creas porque te lo digo yo, créeme, porque te estoy proclamando la palabra. Nada, nada te va a faltar. Si vemos, por ejemplo, Lucas 12:30 va en el mismo sentido, es lo mismo, dice, busca las cosas del reino primero y todo lo demás va a ser añadido. Tú podrás verlo, podrás checarlo ahí. Vamos a otra cita, por ejemplo, en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Cuáles son esas cosas que nos va a dar? Te vuelvo a repetir, no te vayas a confundir, no creas que te va a dar la Cheyenne. Esas cosas que nos va a dar, cosas grandes y ocultas que nadie conoce, son los atributos de su precioso nombre para que lo prediques, lo compartas y todos lo honren y lo glorifiquen por quien es Él. ¿Qué otra cita podemos ver? Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, esta de Filipenses 4:19. Fíjate, la compartimos aquí. Mi Dios pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, Él suple todas nuestras necesidades, pero según su riqueza. ¿En dónde? En gloria, o sea, en el rostro, en la cara, en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate que la manifestación de Dios perfecta es Jesús. Todo lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos en la persona y en el nombre de nuestro Señor Jesús. No te lo estoy comentando, no te estoy inventando. Observa lo que dice aquí su preciosa palabra, ¿no? ¿En dónde? Según su riqueza, ¿en dónde? Acuérdate que el lugar, veíamos, no es un lugar geográfico, un espacio geográfico, es una persona y es Jesús. ¿Sale? Regresamos acá. Y me vas a decir, ah, caray, pues ya, ¿cuántas citas llevamos? Bueno, pues obsérvalas. Y aquí hay otra, Hebreos 3 y Hebreos 13, perdón, versículos 5 y 6. Entonces, bueno, tú tienes aquí una cantidad estratosférica de predicaciones. Voy a pasar al versículo 2 para que podamos avanzar, porque observarás que nos faltan muchos atributos, muchos atributos. Y entonces, bueno, simplemente voy a sintetizar, no quiero hacer muy largo esto, tú podrás orarlo y verlo y de alguna manera elegir los versículos en relación a la predicación que tú quieras compartir. Estamos en el versículo 2 y, por ejemplo, acuérdate que veíamos los lugares. Jesús es el lugar, ¿te acuerdas? Pero además veíamos que es de delicados pastos, lugar de delicados pastos o tiernos pastizales. ¿Sale? Por ejemplo, el Salmo 46, ¿sí? Habla de esas corrientes que alegran la ciudad de Elohim, ¿sale? Si nos vamos, por ejemplo, a Isaías 49:9, habla de los cautivos, esos cautivos que estaban en tiniebla y que son llevados por caminos donde podrán pastar, van a llegar a los pastizales y dice que ya no van a tener hambre. Tú por favor ayúdame a verlo ahí para ya no estar cambiando propiamente, sí, pero ayúdame a verlo ahí en tu Biblia, por favor. Lo revisas cuando terminemos este video para que no nos distraigamos. Revísalo, por favor. Yo te estoy dejando aquí las citas para que puedas verlo. Si vemos, por ejemplo, Apocalipsis 7:17, dice, porque el corderito que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuentes de agua, de vida. Entonces, bueno, observa cómo este versículo 2, ¿te acuerdas? Son tiernos pastizales, te lo pongo aquí. Luego me hace, ¿te acuerdas? Veíamos es otro. Descansar también es otro atributo. Luego junto a aguas de reposo es otro atributo. Y luego
Me conduce, es el conductor, la guía, es otro atributo. Y entonces observa cómo aquí podemos ver muchas formas, muchas citas que el Señor nos permite encontrar aquí en esta concordancia o en cualquiera que tú utilizas, y tendrás material para predicar mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 21:6, me dijo: hecho está, yo el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo le daré gratuitamente al sediento de la fuente del agua de la vida. Todas estas citas ya las hemos escuchado, ya las has escuchado en predicaciones o en tu relación diaria, en tus devocionales que tienes con nuestro Señor. Vamos al Apocalipsis, el capítulo 22, dice: me mostró un río de agua de vida que resplandece como el cristal y que fluye del trono de Dios y del Corderito. Y, por ejemplo, en Apocalipsis 22 también, pero versículo 17, dice: ven, le dice, ven. El espíritu y la novia le dicen: ven. El que tenga sed, ¿no? El sediento, venga y toma todo el agua que quiera, o sea, gratuitamente el agua de vida. Aquí tenemos otra predicación, otro subtema. El tema es el mismo, acuérdate, el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo lo muestro? Como agua viva. Él es el agua viva. No lo que hace, no es que me da agua, no. Hay que mostrarlo como quién es Él. En cada uno de estos atributos que estamos mencionando, no hay que mostrar lo que hace, hay que mostrar quién es Él. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, otro atributo más, descanso, por ejemplo. Bueno, pues nos hace descansar. Y, por ejemplo, en Isaías 30 dice: dará lluvia para la semilla que siembres en el campo, el grano de la cosecha de la tierra será rico, sustancioso. En aquel día tus ganados pastarán en amplios pastizales. Observa cómo nos hace descansar ahí en esos pastizales para reponer nuestras fuerzas. En Ezequiel 34, ¿te acuerdas? Que habla de sus ovejas, ¿no? Estos dos versículos probablemente nos hablan de sus ovejas y nos dice que va a apacentarlas, va a cuidarlas, va a estar ahí con ellas, que les va a hacer descansar porque están golpeadas, han sido maltratadas por otros pastores que no les dan buenos pastos, pero dice que Él levanta a su pastor, que es nuestro Señor Jesús. Junto a aguas de reposo, bueno, estas aguas de reposo, por ejemplo, es Job, ¿no? Estas aguas de reposo. ¿Por qué? Porque nos dice que hay mansas aguas, ¿no? Este pueblo, por ejemplo, aquí en Isaías 8 dice: este pueblo desprecia las mansas aguas de Siloé y desfallece ante Rezín y el hijo de Remalías. ¿Dónde están esas mansas aguas? En Siloé, ¿no? En ese estanque. ¿Te acuerdas que son aguas tranquilas, aguas de reposo, aguas de sanidad? Como las aguas de Mará, ¿te acuerdas? Que son aguas de la rencilla o amargas, y luego el Señor las hace dulces. Así es nuestro Dios, esas aguas que nos hacen precisamente descansar. Ya estamos en el versículo 2 y ya estamos viendo varios de sus atributos. Vamos al versículo 3. Irás viendo cómo va cambiando aquí. Te estás dando cuenta. Ya estamos ahora en el versículo 3. Y hablamos, por ejemplo, del que restaura o conforta mi alma, ¿no? Bueno, pues entonces el que conforta, y vemos aquí, por ejemplo, el Salmo 119:7, nos dice: la ley o la Torá de Yahvé es perfecta, restaura el alma. Él restaura el alma, la conforta. El Salmo 51, por ejemplo: crea en mi corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Confortarte no es solamente, si te das cuenta, que estés bien, que estés tranquilo, sino que te renueva. El confortarte es hacerte confortable, pero para Él, para su honra y para su gloria. Igual en el versículo 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente, o sea, me sostenga. El Espíritu Santo es quien nos sostiene. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí hay otros salmos: Salmo 85, del 4 al 7, Salmo 119, 176. Por ejemplo, dice: anduve errante como oveja descarriada, busca a tu esclavo, porque no ha olvidado tus mandamientos. O sea, estamos sedientos como esas ovejitas que andaban ahí en el desierto, perdidas. Estamos sedientos, cansados. Búscanos, Señor, búscanos, encuéntranos y llévanos a tus aguas de reposo. Job 33, ¿no?
rescatar su alma del sepulcro y que resplandezca con la luz de la vida. Eso es lo que hizo nuestro Dios con cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Aquí tienes cantidad de predicaciones. ¿Cuántas citas llevamos ya en relación a este atributo de que Él es quien conforta o quien sustenta nuestras vidas? Aquí hay otra más, Jeremías 32, 37 al 42, Oseas 14, del 4 al 9, Miqueas 7, capítulo 7, versículos 8 y 9, y luego el versículo 18 y 19, luego Lucas 22, versículos 31 y 32, cuando le dice, por ejemplo, Jesús a Simón, le dice, Simón, Satanás te reclamó para zarandearte como trigo, pero dice, pero no te preocupes, yo rogué que no desfallezca tu fe. Acuérdate que Él es quien nos sustenta, ¿no? Dice, pero cuando hayas vuelto, o sea, cuando quedes firme y te des cuenta que yo fui quien te sostuve, fortalece a tus hermanos. Entonces, ¿para qué nos permite Dios pasar por una prueba? Para que seamos fortalecidos, seamos vueltos a poner en circulación, o sea, nos activa otra vez y regresamos a nuestros hermanos que están pasando por igual tribulación y los confortamos, mis hermanos. ¿Cómo? No dándoles consuelo, palmaditas, enseñándoles que el Señor Jesús es quien conforta, es quien sostiene, es quien sustenta, quien cuida, quien levanta. ¿Pero para qué? Para que lo honremos y lo glorifiquemos. Acuérdate que hablamos de Él, no hablamos de nosotros. Acuérdate que no hablamos de lo que hace, hablamos de el bombero, ¿te acuerdas? Ese ejemplo que te ponía. Hablamos del doctor. El doctor sana. Sí, pero es que lo que hace el doctor es sanarme. Pero a quien te están presentando es al doctor, no a un sanador. Y a veces hacemos nosotros eso con la gente. Estás enfermo, ven a mi iglesia para que oren por ti. No, no vengas a mi iglesia. Ven a Cristo, ven a Jesús para que Él cambie tu vida. No la transforma, la cambia, la transmuta. Dios no transforma vidas. Dios nos hace nuevos en Cristo Jesús. Nos mata, nos sepulta con Él, nos resucita y nos da vida nueva. Es necesario nacer de nuevo, nueva vida en Cristo Jesús. Esta de Apocalipsis 3:19, por ejemplo, dice, yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Fíjate lo que dice que nos conforta, pero nos está disciplinando. Y muchas veces las pruebas por las que estamos pasando es porque nos está metiendo precisamente en disciplina. Este mismo versículo 3, además de que nos habla de restaurar, también nos habla de que nos guía por sendas de justicia. Y podrás observar aquí muchas predicaciones que puedes obtener aquí en el Salmo 5, en el Salmo 34, en el Salmo 143, en Proverbios 8, en Isaías 42, Jeremías 31:8. Entonces observa no solamente el atributo de que Él te guía por sendas de justicia, sino cuántas cosas puedes predicar acerca de Él como el que guía, ¿no? Él es la guía, pero también como la senda, el camino, pero también como la justicia. Y entonces aquí tienes muchas, muchas predicaciones más. Este mismo versículo 3, acuérdate que nos dice que todo es por amor a su nombre. Por ejemplo, este versículo 79:9 dice, oh Elohim de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre, haznos libres y expía nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿No? O sea, no es por lo que merezcamos nosotros, o porque nos ames o no nos ames. Por supuesto que Dios nos ama, pero es por amor a su nombre. Es lo que no entendemos. Ezequiel 20, pero actué por respeto a mi nombre, para que no sea profanado a vista de los pueblos ante cuyos ojos los había sacado. Acuérdate que liberó al pueblo de Israel y ellos, en lugar de adorar a Dios, empiezan a adorar a sus ídolos. El mismo día que los sacó ya estaban adorando a sus baales, ¿se acuerdan? A los toros o unos bueyes, ¿no? Ahí que les hizo Aarón de oro.
Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Si tú ves, por ejemplo, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 14, 3 veces repite lo mismo en sus diversos versículos, en el 6, en el 12, en el 14, repite que es por la gloria, o sea, es para gloria de su gracia. Y su gracia es su presencia, su rostro, su faz, lo que podemos ver de Dios, de Jesús. O sea, pues su nombre, lo que vemos es el nombre, o a quien vemos es a nuestro Señor Jesús, el nombre de Dios. Y entonces, bueno, pues observa ahí ya cuántas predicaciones tienes en relación a estos atributos que vemos, y acuérdate que nos faltan todavía 3 videos más, 3 videos más donde compartiremos todavía más atributos. Ya no, ya perdí la cuenta. Uno de mis hermanos, mi hermano Arturo, nos había comentado, creo que eran como 30 o 30 y tantos sombreados en azul, acuérdate, o coloreados en azul, en estos nuevos atributos, no son nuevos, perdón por la palabra, en estos atributos que nos manifiesta nuestro Dios en una segunda oración que hagamos para profundizar buscando más de sus atributos. No es que sean nuevos, porque nuevo es algo que no había, ya estaban ahí, pero simplemente no los habíamos visto. Vamos al versículo 5. ¿Te acuerdas? Él es el que adereza, el que le pone sazón a nuestra vida. Y ve cuántos salmos tenemos aquí. Por ejemplo, el Salmo 22, hay 2 versículos, 26 y 29, Salmo 31, versos 19 y 20, Salmo 104, Job 36, Isaías 25, Juan 6, 53 al 56, Juan 19, versículo 10, luego Juan 16, versículo 22, hasta se me traba la lengua, se me lengua la traba, mi hermano, porque, caray, ve la cantidad estratosférica, y esto nada más es simplemente así como que una pincelada. Sabemos que hay mucho más, y tú te sabrás muchas citas más en tus devocionales diarios. El Señor te habrá mostrado muchas citas más que me vas a decir, pero ahí no viene esta cita que yo había escuchado, que Dios ya me había revelado. Pues gloria a Dios, mi hermano, usa esa cita y revela a Dios, revela a Dios, revélale a la gente, también muéstrale a la gente, manifiesta a la gente lo que Dios te ha revelado en tu corazón, cómo se ha mostrado Dios contigo en ese atributo, qué te ha mostrado acerca de su persona, de quién es Él. La mesa, preparas, etcétera. Unges mi cabeza. ¿Te acuerdas que hablábamos del Cristo, el ungido, el Mesías, el aceite, la cabeza de la iglesia, etcétera? Ve cuántas citas tenemos aquí. Tenemos el Salmo 45:7, Salmo 92:10, Amós 6:6, Mateo 6:17, Segunda de Corintios 1:21, Primera de Juan 2:20 y versículo 27. Y ahí tenemos muchas citas para poder compartir de una manera diferente estos atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Unges, cabeza, aceite. Ya tenemos ahí 3 diversos atributos, pero ve cuántas citas tenemos ahí. Por lo menos tenemos 9 citas que podemos compartir de una manera diferente el nombre de nuestro Señor Jesús a través de sus atributos. Y por último, ahí en el versículo 5 dice, mi copa está rebosando. Más, más atributos. Copa, ¿te acuerdas? Luego está del verbo estar y luego rebosando todavía. Bueno, pues entonces tenemos aquí, por ejemplo, el Salmo 16, versículo 5, Salmo 116, versículo 13, Primera de Corintios 10, 16. Por ejemplo, aquí recordarás que dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. O sea, es su corazón lo que él vertió. ¿Te acuerdas que le pica o le clava el soldado una lanza y dice que de su costado o de su corazón sale agua? Ya no había sangre, ya se había desangrado nuestro Señor Jesús, y lo que brota es un poco de sangre, lo que quedaba, el resto, pero fluye también agua, ¿no? De ahí de su corazón. Efesios 3:20, por ejemplo, al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más alto de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está en nosotros y nos energiza, o sea, nos levanta. Es ese aceite que está rebosando dentro de nosotros y que nos fortalece y nos levanta en medio de la prueba, en medio de la tribulación, para poder seguir compartiendo su precioso nombre. Aquí tienes el versículo 5. Nos falta el versículo 6.
Espero que me tengas un poquito de paciencia, mi hermano, y vayas viendo esta riqueza que el Señor nos comparte. Ya cuántos atributos nos mostró aquí y cuántas citas, o sea, esos atributos los multiplicas, por lo menos tienes 2 o 3 citas para cada atributo. Dijimos que eran más de 30, no me acuerdo cuántos. Si los multiplicas por 3, pues ya tienes como 90 atributos. Y si lo sumamos a los 2 atributos que vimos en el primer video, que era pastor y misericordia, pues son 92, pero ahí habíamos visto como 10 o 12 citas, ya no recuerdo, pues ya tenemos como 100 atributos. Y si predicas, por ejemplo, cada 8 días el nombre de Dios, un atributo diferente, pues imagínate, el año tiene 52 semanas, ¿no? Entonces, pues ya con estos 100 atributos tienes 2 años para predicar el nombre de Dios. Todavía nos falta el versículo 6 y acuérdate, nos faltan 3 series más para mostrar más atributos todavía de nuestro Señor Jesús aquí mismo en este Salmo 23, sin salirnos del Salmo 23. Pero ya llevamos hasta aquí por lo menos 2 años de compartir cada 8 días su precioso nombre en diversos atributos, mostrados de una manera diferente, el mismo nombre, pero por más de 2 años. Versículo 6. Ciertamente, ¿te acuerdas? Hablábamos de la certeza. Y luego veíamos, por ejemplo, ahí ya no aparece aquí, por ejemplo, aquí se salta hasta el bien y la misericordia, pero bueno, si hablamos de la certeza, pues es la verdad. Ahí te acordarás tú, por ejemplo, de Juan 14:6, una cita muy conocida: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la certeza de Dios, ¿no? Cuando le pregunta a Pilatos, ¿tú eres el Cristo? Dímelo abiertamente. Y le dice, tú lo has dicho, ahí está la verdad, ¿no? Oye, ¿y qué es la verdad? Le pregunta, ¿no? Ya Jesús se queda callado, no le dice nada, porque dice, no me vas a entender lo que te estoy diciendo, simple y sencillamente. Pero bueno, ya tendrás ahí muchas citas para compartir que el Señor pondrá en tu corazón. El bien y la misericordia. La misericordia ya la habíamos compartido. ¿Te acuerdas que habíamos visto estos versículos en el capítulo 36 del Salmo 36, versículos 7-10, Salmo 103, versículo 17, que habla de la misericordia, ¿sí? Segunda de Corintios 1:10 y Segunda de Timoteo 4:18, pero no habíamos visto esto, nada más los mencionamos del Salmo 30:11. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí, mira. Cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Ahí vemos que Él es el sumo bien en este versículo 6. Y otro más, por ejemplo, el Salmo 17, versículo 15, dice, en cuanto a mí veré tu rostro, en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Por qué? Porque tú eres el sumo bien. Y ahí tenemos entonces más citas para ver, por ejemplo, 2 en relación al atributo de bien y tenemos 4, por ejemplo, en relación al atributo de misericordia. Otro atributo más, ¿te acuerdas que habíamos visto? La casa, esa morada, ¿no? Sí, pero además es la morada. Hay una diferencia entre una casa, sí. Una casa simplemente es una casa, un lugar para quedarse. La morada es no solamente donde te quedas o donde te hospedas, como cuando vas de viaje, no, es donde vives. La casa es, déjame decirlo así, puede ser de entrada por salida, como que vas de visita y te invitan a quedarte 1 o 2 noches, unas 6 noches, no sé cuántas noches, pero la morada es donde habitas, pero ya de manera permanente, o sea, donde vives. Y entonces, bueno, Dios no solamente es la casa, ¿te acuerdas que vamos de paso, peregrinos? Pero también es la morada. Y cuando habla de la morada, dice, muchas moradas hay en la casa de mi Padre, o sea, donde Él está ahí, porque Dios es omnisciente de manera permanente. Y bueno, imagínate cuántas cosas puedes tú sacar aquí de lo que el Señor te muestre. Fíjate todas las palabrerías que estoy usando yo aquí, pero si le escarbas y te das cuenta y pones atención, estoy hablando de atributos, atributos del nombre de nuestro Dios, y son cientos y cientos de atributos, no nada más las decenas que estamos presentando aquí. Fíjate, Salmo 16, por ejemplo, dice, me mostrarás la senda de la vida
en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, o sea, donde Él habita, donde Él mora. El Salmo 17, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. No dice el lugar, acuérdate que no hablábamos de ese lugar. El lugar no es una esfera geográfica, un espacio geográfico, es una persona y es el mismo, ¿no? ¿Sí? Salmo 73, 24 al 26, por ejemplo, segunda de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo fuera destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha por manos, eterna, en los cielos. Aquí ya nos habla exactamente de la casa y en Filipenses 1:23 nos dice, pues de ambos lados estoy constreñido, teniendo el anhelo, de soltar amarras y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Cristo es mi morada, Él vive en mí, Él mora en mí, Él no viene de visita y se queda un día o dos, no, Él mora permanentemente en mí, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí, por ejemplo, Gálatas 2:20 al 21, ¿no? ¿Sí me explico? Y entonces, observa, esta simplemente es una herramienta. Ahorita te mencioné algunas citas, la de Juan 14, por ejemplo, Gálatas 2:20, donde vemos más atributos y tú te sabrás más atributos que el Señor te ha mostrado acerca de nuestro Señor Jesús en relación a estos atributos que estamos viendo. El Señor te habrá compartido muchas citas más que puedes mencionar quién es Él, no lo que hace, quién es Él. Y todavía te acuerdas por largos días. Hablábamos de la eternidad. Por ejemplo, esta cita, Salmo 21:4, vida te pidió y se la concediste, largura de días eternamente y para siempre. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de la cita donde dice en Apocalipsis, él es el que, él es el mismo ayer, hoy y siempre, o es el que es, el que era y el que será, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hablamos de nuestro Señor Jesús como la eternidad. Observa entonces, ya llegamos aquí a la culminación de nuestro versículo 6 y te regreso acá a compartirte la postal, ¿sí? Ten tanta paciencia, ya estamos terminando. Te comparto nuevamente la postal para que observemos nuevamente aquí los atributos que están en azul. Acuérdate, tómale ahí una captura de pantalla, una fotografía, para que los vayas viendo, los vayas identificando. Ora, ora, acuérdate, ora, 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 ora. Escucha, escucha, escucha. Y créeme, mi hermano, o créanme, mis hermanos, que el Señor te va a revelar en su infinita misericordia más y más y más atributos. Y aprovecho para invitarte a la tercera parte, la tercera parte de esta serie del Salmo 23, para seguir descubriendo juntos a la luz de la palabra esos preciosos atributos que el Señor tiene para los que temen su precioso nombre. Y bueno, pues llegamos a la culminación. Espero que haya sido de utilidad y que sea de mucha bendición la palabra, no este taller, no este discipulado, no este video, la palabra que sea de muchísima bendición, como lo es siempre nuestro Dios, como lo es su nombre, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Te acuerdas de esa bendición sacerdotal de Números 6 a partir del versículo 22? Así bendecirán a los hijos de Israel. Jehová te bendiga, o Yahvé te bendiga, haga resplandecer su rostro, ponga en ti su faz, ¿no? Su cara, su luz, que brille en ti como sol. Y dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga rica y abundantemente para poder seguir compartiendo y predicando su precioso y hermoso nombre. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús.